Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en horario como para ir comenzando. Queremos agradecerles la presencia de todos, la verdad que nos ha sorprendido gratamente ver la cantidad de gente que se ha interesado por esta charla, ver gente no solo de Córdoba, sino de otras provincias y de otros países, como Colombia, que veo gente muy querida de allí que se ha conectado, así que bueno, muchas gracias a todos. La verdad que para nosotros era muy interesante poder abordar en este día esta charla. Nos parecía que dentro del contexto que estamos viviendo estaba bueno poder abordar algunos temas de interés. Puntualmente hoy vamos a hablar de nuevos criterios para nuevos espacios. Tenemos la posibilidad, la suerte de contar con la visión de tres personas que no solo tienen conocimiento técnico en esto, sino que también son personas que vienen trabajando habitualmente en distintas áreas. Le damos la bienvenida a Gabriela. Gracias, Gaby, por estar. Gabriela es socia del Estudio Montevideo. El Estudio Montevideo se caracteriza por tener una visión integral, sistémica de sus proyectos, donde ellos han podido, diría yo, que revolucionar un poco el mercado y plantear algunos aspectos que hasta antes de ellos no se había visto aquí en Córdoba. Agradecemos, por cierto, al Estudio Montevideo por la participación. También contamos con la presencia de Andrés Palaro, otra persona con mucha experiencia desde el hacer y también desde la teoría, desde la conceptualización. Andrés forma parte de la Universidad Siglo XXI, él integra el Observatorio del Futuro, ha trabajado mucho sobre las tendencias, sobre la evolución del trabajo, los cambios que tenemos en el trabajo, en el futuro del trabajo. Y bueno, por supuesto, la presencia de Pablo Met, que es el dueño de casa, de GALP, a quien también agradecemos por esta iniciativa, por habernos invitado y haber tenido esta idea, ¿no es cierto? Muchas gracias, Pablo, a vos también. No sé si nos querés comentar algunas palabritas. Bueno, sí, la verdad que también agradecido de la presencia de todos. Se inscribió un montón de gente para este encuentro, que queremos que sea el primero. La verdad que veíamos como importante, más allá de que, bueno, se están dando muchas de estas cosas, siempre decimos que a veces cuando no se puede hacer algo hay que buscar lo que sí se puede hacer, ¿no? Y en esta cuarentena nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que estábamos haciendo que no las podíamos hacer, pero empezamos a descubrir otras cosas que sí, como esto de encontrarnos con personas que la verdad hay muchos que conozco, que aprecio mucho que estén acá, y otros, como vos decís, que es un honor. Sé que hay mucha gente del rubro de la arquitectura, de la inmobiliaria, y gente en general interesada en este título. La idea con estas actividades es hacer una cada 10 días, una por semana, con distintos temas. Así que ya al final también les vamos a dar una encuesta para que nosotros tenemos un programita pensado de temas, pero por ahí para que también sugieran y sientan este espacio también como suyo, para que pivoteando con el tema inmobiliario, que es el tema propio nuestro, podamos abordar otros temas también de interés. Así que muchas gracias. Bueno, Pablo, gracias. Ya para ir entrando un poco en tema, para intentar cumplir con los tiempos, hemos previsto que hoy se dé una conversación lo más fluida posible entre los tres disertantes, para poder, bueno, alimentarnos de sus perspectivas, que son complementarias las tres. La idea es que podamos ir conversando y al finalizar haya un bloque de preguntas para que ustedes puedan hacer a través del chat que van a encontrar dentro de la plataforma. Nosotros vamos a intentar seleccionar las preguntas más repetitivas e intentar afrontarlas. Para ir entrando un poco en tema, lo que nosotros estábamos viendo es que hoy, atravesados por la pandemia, por el coronavirus, se está trabajando mucho sobre qué va a pasar después del coronavirus, qué nos va a dejar el coronavirus, cómo es la vida después del coronavirus. Y entendemos que esto todavía, si bien hay algunos indicios, es bastante incierto. Es muy difícil hoy predecir qué es lo que realmente va a suceder una vez que pase el coronavirus. De hecho, todavía estamos en plena batalla contra esto. Y allí yo creo que hay un punto en común y me gustaría, como para arrancar, escuchar tu opinión, Andrés.
Yo creo que el coronavirus ha influenciado mucho en acelerar algunas tendencias que seguramente ya estaban presentes, ya veníamos viendo, se venían entendiendo como posibles, y a través o a raíz, mejor dicho, del coronavirus, vemos que esto ya está sucediendo, que está pasando. Entonces, el primer punto que me gustaría ver es cómo entendés vos o cuál es tu punto de vista sobre estas tendencias que hoy ya son concretas, hoy estamos viendo, y que obviamente modifican este esquema que teníamos nosotros sobre nuestras viviendas o nuestras oficinas. ¿Cómo se han modificado estos espacios? Bueno, gracias Sebastián, un placer saludarlos a todos. Gracias Pablo por la invitación, a tu empresa que admiro y quiero mucho, Galp Desarrollos. Mira, lo primero, Seba, que me gustaría decir es que hay como una doble vía en este contexto que estamos todos tratando de decodificar, de analizar. Primero, la vía de la aceleración de lo que ya traíamos, que es evidente que en tiempos de cuarta revolución industrial y cambio tecnológico acelerado, hay muchas de las cosas que están sucediendo y que van a suceder post pandemia van a significar aceleraciones de lo que ya traíamos, pero también hay un campo de cosas nuevas que estamos tratando de interpretar, ¿no? Sobre todo a raíz de este concepto del distanciamiento social. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo va a llegar la vacuna? Y cómo va a cambiar algunos comportamientos de vida y de consumo a partir de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo con esta gran pandemia que estamos tratando de superar. Y concretamente en el mundo del trabajo, del empleo, que es parte de lo que más se llevaba en nuestra agenda de análisis, ¿sí? Los cambios en cómo trabajamos, en lo que hacemos, en el marco de una carrera tecnológica que parecía no tener límites, porque estamos en avance constante de la inteligencia artificial, de nuevas tecnologías que reemplazan muchas de las tareas que antes hacían personas. En ese marco, en el mundo del trabajo, hay evidentemente como una aceleración de lo que estaba pasando, ¿no? Ya veíamos que había como un desacople entre lo que es empleo y trabajos, ¿no? Es cada vez más la gente que en lugar de tener un empleo, tiene trabajos varios, y esos trabajos varios, proyectos, vinculaciones con distintas organizaciones, comunidades de trabajo independiente, digamos, en líneas generales, esos trabajos tienen que ver con espacios, tienen que ver con espacios virtuales y presenciales. ¿Dónde se canaliza el trabajo que hacemos? Se canaliza en oficinas, en espacios abiertos, en espacios virtuales, cada vez más, en espacios como este, y por supuesto que el trabajo remoto, esto de estar conectados con otros, trabajando, era la gran apuesta, la gran promesa. Incluso te diría que el gran anhelo de una gran cantidad de trabajadores independientes que esperaban que las empresas y los proyectos avancen en esta modalidad, de no tener que reunirse físicamente, de no tener que ir todos los días a un lugar. Pero lo cierto es que el trabajo remoto significaba menos del 10% en los países desarrollados en lo que es el trabajo en relación de dependencia, pero ahora se está acelerando, se está multiplicando ya en este momento, por supuesto que por razones de fuerza mayor, más del 40% de la gente está trabajando en forma remota. Y acá me gustaría destacar, Sebastián, que estamos en el medio de un experimento forzado, es decir, las circunstancias nos han llevado a barrer con algunos pruritos, con algunos prejuicios que había respecto al trabajo remoto. Y lo que aparece en estas primeras meses o semanas es que el trabajo remoto funciona, que no parece haber una pérdida de productividad, no parece haber una lesión de los resultados de un proyecto, de una organización, porque estemos separados, sino que parece haber una respuesta positiva de la gente frente a esto, y emerge como dato que quizás lo estábamos frenando por aquella arraigada cultura del mando y el control, ¿no? Es decir, nos gustaba estar en un mismo lugar con las personas, sobre todo quizás a los jefes o a los gerentes, por esto de decir los tengo mirados, los tengo cerca, y opera quizás esta historia del control. Ahora bien, como otro dato, y ya para dejarte, Seba, que sigas con los demás expositores, empieza a aparecer como fenómeno, como tendencia, el hogar de cada uno como epicentro del trabajo. Por supuesto que siempre existió esto de que nos llevamos trabajo a casa, algunos más, otros menos, y estaba mal visto esto cada vez estaba más mal visto porque significaba no ser productivo, tener que llevarse trabajo a casa. Justamente el hogar es para otra cosa, no para trabajar. Pero ahora aparece esta tendencia de el hogar como epicentro, y es un cambio histórico frente
a la idea de las oficinas abiertas, las oficinas que nos invitaban a estar más tiempo, a pasar más tiempo allí. Ahora, como por razones de fuerza mayor, el hogar pasa a ser un epicentro, y me pregunto cuántos cambios vendrán a partir de esto que ya quizás no exista más, que es la oficina como centro del trabajo. Yo creo que va a seguir existiendo, pero quizás no sea ya el epicentro. Y solo aclarar para cerrar que siempre estamos hablando de una porción de la sociedad, quizás en la que estemos en este momento nosotros, la porción de la que ya podemos estar conectados a las tecnologías, la que quizás ya estamos dentro de la economía del conocimiento, pero no quiero dejar de mencionar que aquí el desafío es cómo va a impactar esto en los trabajadores que todavía no están en la economía del conocimiento, y que justamente esta situación los ha revalorizado, trabajadores de la salud, de la limpieza, de los cuidados, que seguramente van a demandar mejores condiciones, mejores espacios de trabajo, mejores condiciones, y eso será motivo de innovación social para los meses que vienen. Muy claro, Andrés. Y acá lo que se me despierta, y te miro a vos, Gabriela, es cómo hacemos para crear estos espacios que empiezan a tener un doble rol. Por lo que entiendo de Andrés, las viviendas empiezan a ser viviendas, a ser hogar, también a ser oficinas. De hecho, muchos de nosotros, por la circunstancia que estamos viviendo, hace unos 47 días que estamos trabajando exclusivamente desde casa, por ahí no con las condiciones que esperábamos. Entonces, desde el lugar de la arquitectura, ¿cómo se hace para que esto pueda convivir? Sobre todo suponiendo que en algunos hogares trabaja más de una persona, entonces es difícil generar los espacios cómodos. ¿Y cuál va a ser el rol de las oficinas? ¿O cuál entendés vos que va a ser el rol de las oficinas en adelante? Bueno, antes de nada, y muchas gracias por invitarme, a Juan Pablo, que ya es un amigo, fue un cliente y ahora un amigo, y seguirá siendo uno de nuestros clientes favoritos, porque nos ha hecho hacer proyectos que nos hicieron evolucionar mucho, así que, y con mucha confianza siempre, así que gracias por eso y gracias por este espacio. Vengo en nombre de todo Estudio Montevideo, pero somos tres, pero bueno, me toca a mí porque soy la mujer y la que le gusta hablar. Así que, bueno, es como muy futurología, ¿no? Esto de decir qué va a pasar, porque a mí me pasa que escucho un montón de opiniones y escucho un montón de futurólogos, y como que en cierto punto creo que hay que tomarlo como esto, ¿no? Porque si hace 3 semanas a uno le decía que íbamos a estar como estamos, no 3 semanas, hace 60 días te decían que ibas a estar como estamos ahora, yo no le creía. O sea, bajo ningún concepto iba a creer que íbamos a frenar un mundo entero y íbamos a estar todos metidos en nuestras casas y con los chicos y trabajando y con toda la situación en la que estamos. Entonces, creo que hay una cosa que sí sé, es que nada es predecible, digamos, bajo este concepto. Entonces, ¿qué saco de esto? Saco que todos nosotros, me parece que nos han puesto nos han dejado en cero y nos han mandado a nuestras casas, y decimos, bueno, ahora, con todo lo que habíamos construido hasta ahora y lo que teníamos, qué cosas son cómodas, qué cosas no, qué cosas hubiésemos limpiado, pero la inercia no nos hizo nunca acomodarlas, porque yo creo que todos vivimos en un mundo muy acelerado, donde estamos dando respuestas inmediatas a un montón de estímulos del exterior, y frenamos poco a ver qué es lo que tenemos acomodado realmente adentro. Y ahora es como que te has encontrado en una casa, trabajando, conviviendo con tu familia 24/7, que todos tenemos, yo por lo menos tengo 2 niños chiquitos que te mandan la tarea del colegio, bueno, tengo un montón de otras situaciones aparte del trabajo en sí. Entonces esta situación es como muy extrema, pero creo que sí ha llevado a que todos veamos que necesitamos espacios confortables y que realmente nos representen, ¿no? Y creo que por ahí el hogar era algo que uno pasaba pocas horas.
que pasás el fin de semana y pasas durante el día muy pocas horas, porque estás afuera, como decía Andrés, por ahí las oficinas se hacían muy confortables y la gente pasaba mucho tiempo en la oficina y poco tiempo en su casa. Los colegios de doble escolaridad, también los chicos pasan 10 horas afuera de su casa. Entonces, creo que hoy en día, por ejemplo, yo no tengo ni una oficina en mi casa, no tengo ni un espacio armado para trabajar. Y hoy en día creo que si alguien se va a hacer una casa ahora, va a pensar que necesita un espacio propio, privado, donde vos puedas tener tus cosas, donde puedas trabajar, donde puedas hacer lo que quieras, hasta pintar, a tener un atelier. Y esto me hace acordar el proceso cuando estuvimos diseñando con Pablo unos departamentos destinados a las nuevas generaciones, a los millennials y a los nuevos clientes, digamos, que son los millennials, que creo que todas estas nuevas generaciones hacen todo al mismo tiempo. Trabajan, viven y quieren vivir bien, quieren trabajar cómodos en un lugar propio, con el trabajo remoto, y creo que hay que aprender mucho de eso, que los que empezamos trabajando fuera y teniendo un trabajo que por ahí te daba las más comodidades que estar en tu casa, no lo terminamos de enganchar. En cambio, por ejemplo, estos departamentos donde vos podías tener tu atelier y poder vivir ahí también, me parece que es lo que va a empezar a pasar de ahora en más. Yo no digo que las oficinas van a desaparecer, porque eso es casi imposible, y creo que no va a suceder. Para mí las oficinas van a seguir estando. Lo que sí creo que va a pasar es que no van a estar al 100%, o sea, no va a haber espacio para el 100% de los empleados, sino que va a haber un porcentaje menor. Yo trabajo mucho para oficinas y era la tendencia de que casi un 40% de las oficinas siempre están vacías, porque sobre todo en los que trabajan en tecnología, trabajan mucho desde su casa. ¿Y qué creo en esto también? Que también te van a tener que aportar un kit de home office, que vos tengas las comodidades para que en tu casa puedas tener un poquito de esa oficina. Entonces, y que vos puedas trabajar exactamente con las mismas comodidades, no sé si exactamente, pero muy cercana a las comodidades que tengas en la oficina. Entonces, creo que se van a empezar como a desdibujar los límites entre una cosa y la otra. Pero esto es futurología pura, y lo que uno por ahí le pasa también, y como que decís, bueno, a ver, yo trabajaría 3 días en mi casa y 2 días afuera, o a la mañana en mi casa y a la tarde afuera, como que empezás como a agarrarle el gusto a esto de no estar todo el día corriendo y con el ruido exterior, ¿no? Que te hace mucho, a mí me pasa que tengo muchísimas más reuniones y soy mucho más eficiente de que estoy adentro de mi casa, porque termino una reunión, entro en otra, termino una reunión, entro en otra, y al final te juntaste con 15 personas en un día, que te explota la cabeza, ¿no? A la noche te quieres morir, pero digamos mucho más eficiente. Entonces quizás voy a decir, bueno, me exploto 3 días, pero después el resto del tiempo estoy más libre, no sé, van a pasar un montón de cosas, pero sí creo, como conclusión, que a la hora de uno hacerse una vivienda, va a pensar primero las comodidades para realmente estar un día entero, porque es difícil, distinto es llegar a la tarde, a la noche, comer y dormir y levantarte al otro día e irte, que estar todo el día y que realmente haya espacios para todos en la casa y que todos estén conviviendo y no todos en el mismo lugar. Entonces, o no todos tengan un espacio privado para cada uno. Creo que eso lo van a pensar bastante más a la hora de hacerse una casa. Y creo que las oficinas van a pensar un poco más esto de tener espacio que no se usen por espacios residuales por mucho tiempo, o espacios de trabajo vacío. Que haya empresas, yo trabajo para empresas grandes, corporativas, donde ahora han dicho, che, sí funciona el home office, y realmente la gente está trabajando, y realmente la gente tiene la camiseta puesta, y si están en su casa, por ahí hasta rinden más. Entonces, flexibilizar un poco más esto, que hay empresas en el mundo que ya directamente no tienen oficina.
Pero bueno, eso es lo que yo pienso, pero es lo que yo pienso, no quiere está claro. decir que vaya a suceder. Sí, muchas gracias, Gaby. Está claro que todo lo que vamos comentando aquí es lo que nosotros entendemos, sobre todo ellos, que son los que saben, los que trabajan en esto y estudian esto. Por supuesto que la realidad puede ir evolucionando hacia distintos lugares. Mientras hablabas vos, Gaby, pensaba, dentro de las casi 300 personas que estamos reunidas hoy acá, tenemos desarrollistas, tenemos arquitectos, tenemos gente que utiliza oficinas diariamente para trabajar, es bien amplio el espectro, pero pensaba desde la postura o el rol tuyo, Pablo, al frente de una empresa que hace desarrollo, que ustedes ya venían, yo me acuerdo cuando veía la misión de Galp en su momento, que era espacios donde se desarrollarán vidas, o sea, ya venían con este concepto de generar más allá de levantar las paredes o construir el edificio, pero ¿cómo haces para hacer propuestas concretas ante estas necesidades distintas, por decirlo así? Antes eran como proyectos más simples, entiendo yo que uno decía, bueno, construyo oficinas, construyo departamentos, hago un housing. Pero ahora empieza a haber como híbridos. Entonces, desde el lugar de ustedes, ¿cómo haces para plantear un desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo se pueden plantear? ¿Y qué espera el público? ¿No? ¿Cómo haces para hacer propuestas interesantes tanto a un inversor como a un consumidor final? Bien fácil la pregunta que te hice, ¿no? Tenés silenciado el audio. Bueno, gracias por el centro, facilísimo. Sí. No, pero la verdad es que nosotros siempre hemos tenido, para empezar, nuestra empresa no viene del palo de la construcción. Los 3 socios somos un administrador de empresa, un contador y yo que soy abogado, que también estudié filosofía y eso por ahí nos gusta filosofar un poco y interpretar un poco la realidad. Creo que viene por ahí también el tema, ¿no? Conectarte con lo que vos estás haciendo, yendo más allá de lo estrictamente del negocio, ¿no? Aquí en Córdoba siempre decimos, Córdoba es como la ciudad de las canchas de pádel. Se puso de moda el pádel, iban todos y se llenó de complejos que vos a los años los veías a la mitad en ruina, abandonado. Después la moda de los ciber, la moda de los telecentros. Y en el desarrollismo se da lo mismo. Aparecen modelos exitosos comercialmente y pareciera que van todas las empresas corriendo con consecuencias desastrosas a veces, porque la verdad que se hacen no solamente emprendimientos que fracasan económicamente, sino que un emprendimiento inmobiliario, sea un edificio, sea un loteo, sea lo que sea, deja su huella durante muchas décadas en una ciudad, ¿no es cierto? Y las cosas y los emprendimientos que por ahí no son positivos para la ciudad, quedan ahí molestando, ¿no? Durante mucho tiempo. En ese sentido, a nosotros por ahí nos gusta, tenemos una premisa que es, siempre tratamos de hacer productos en donde nosotros viviríamos. Entonces eso nos hace conectar mucho y preguntarnos mucho antes de empezar, en los pequeños detalles está, porque vos podés ir a un departamento y, por ejemplo, no es lo mismo que tenga balcón a que no tenga. Nosotros nunca hicimos un departamento sin balcones, prácticamente, salvo alguna unidad que nos debe haber quedado, porque a nosotros siempre nos hubiera gustado tener balcón, ¿no? Pero más allá de eso, sí en esta reflexión sobre las tendencias que nosotros ya veíamos y que creo que se aceleran, como vos decías, con esta situación, creo que una cuestión central es la búsqueda de la flexibilidad de los espacios, de la fluidez. Y acá uno se acuerda de Zygmunt Bauman, este gran sociólogo que murió hace pocos años, que hablaba de la cultura líquida, ¿no? Y de las relaciones líquidas, o sea, esto de pasar de lo estructurado, tanto en la vida, en la familia, en el trabajo para siempre, la casa para siempre, la institución para siempre, que ha cambiado y está en mutación permanente. Hoy la vida, uno no sabe si se casa, si va a ser su única familia, si después se divorciará y se casará de nuevo. Ningún chico está pensando en hacer carrera 20 años en una empresa. Nadie sabe si va a vivir toda su vida en un lugar. Y la misma realidad es, aunque vos quieras echar raíces firmes, te va cambiando todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa fluidez es una tendencia
que se tiene y que hay que interpretarla, cómo esa fluidez y esa flexibilidad de los espacios vos la llevás a lo que construís, ¿no? Otra cuestión que nosotros vemos, hay un contrapunto fuerte, sobre todo en la generación que viene después de la mía. Yo tengo 44 años, y yo todavía es como que entré en una generación en donde había mucho individualismo, ¿no? El destacarse personalmente, el triunfar, y eso en lo inmobiliario se va al vivir en un barrio cerrado, en como que tu vida como que está regida por lo individual. Los chicos que vienen abajo vienen con una idea mucho más de la sociedad más colaborativa, de lo comunitario, de lo horizontal, ¿sí? Entonces, pero hay un contrapunto entonces entre la individualidad y la comunidad, ¿no? En este mundo tan global y donde uno está conectado con todo el mundo, hay una búsqueda muy fuerte del estilo propio, de la personalización del ambiente, del espacio, del trabajo. Yo hago las cosas a mi manera. Vos tenés 10 empleados y cada uno trabaja a su forma. Este lo hace así, y vos tenés que adaptarte como empleador a la manera de cada uno. Antes bajaba la regla y todos hacían, y los mejores, en la escuela también, yo doy clase en una escuela, hay que adaptarse a cada alumno. No es que todos le tienen que copiar a lo que dice el profesor. Entonces, ese respeto a la individualidad, pero con un sentido fuerte de que somos comunidad, ¿no? Y eso es un desafío grande en ciudades grandes como Córdoba, de resignificar los espacios públicos, porque no te olvides que todo lo que nosotros construyamos como casas o como espacio de trabajo, deben convivir con espacios públicos, desde un parque hasta las calles por las que transitamos, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de que sea un lío irte a trabajar, vos Sebastián, que vivís en Villa Allende y que tenés por ahí media hora hasta tu trabajo, de ida, media hora de vuelta, cuando el tráfico anda bien. Entonces, bueno, esto de repensar lo comunitario, no solamente de la construcción, sino del espacio público. También hay otra cosa fuerte que nosotros vemos, que es la valoración de los intangibles, sobre todo las generaciones nuevas, y en esto voy a copiar un gran amigo que tengo, que es Andrés Palaro, que en sus estudios de las proyecciones a futuro, una vez escuché que en el mundo, de cada dólar de riqueza que se produce, aproximadamente, vos corregime Andrés, un 50% va para el mundo financiero, y el restante 50% se reparte entre toda la gente que trabaja, desde el niño esclavo hasta el CEO más alto de Wall Street. O sea, el valor que tiene el dinero en este sistema capitalista, el trabajo, es como que empieza a conectar con otras cosas, porque ya hay una percepción clara, sobre todo de las generaciones más jóvenes, de que lo más importante en la vida no es el trabajo. Entonces aparecen otros intangibles, como por ejemplo el diseño, la belleza, la naturaleza. Y en este tema de la naturaleza también está la tendencia a la cuestión ambiental, ¿no? Que es una cuestión que crece, el interés por lo ambiental, tanto sea desde, hoy todo el mundo habla de tener, lo valioso que es tener un patio, pero también, digo, un ambiente sano, una ciudad que no sea agresiva al medio ambiente, y eso también, o que la misma construcción utilice métodos que tengan algún trasfondo ambiental o de eficientización de energía. Bueno, todas esas son tendencias que vamos viendo, y bueno, y uno va tratando de incorporarlas en los emprendimientos, y la forma de contactarla con el inversor es jugársela, hacer el emprendimiento y demostrar que realmente ese valor que uno piensa que está en la sociedad dando vuelta es captado por el mercado y te lo compran y termina siendo un buen negocio. En nuestro caso, la verdad, nosotros hemos vivido, nuestra empresa se desarrolló en estos últimos 13 años, que los últimos 10 han sido de retracción completa del mercado. Nosotros, la Cámara, la SEDUC, Cámara de Desarrollo Inmobiliario, que viene documentando, digamos, el volumen de negocios que hay, hoy estamos a un 20% de lo que era hace 10 años. O sea, imagínate cómo se redujo. Nosotros haber crecido en ese contexto, creo que fue porque siempre buscamos algún pequeño diferencial que tuviera que ver con estas tendencias. Entonces, en definitiva, ante mucha oferta y una demanda que iba bajando, terminaban comprando nuestros productos en vez de otros, y por eso pudimos ir prosperando. Así que bueno, creo que eso es lo que uno va tratando de hacer, ¿no es cierto? Está bien, y si tuviésemos que ir a lo concreto, armar una propuesta,
ya me bajo del plano de la tendencia teórica, por decirlo así, o de la valoración desde lo práctico y de lo simbólico. Si yo tengo que armar una propuesta específica, un mix, ¿qué creen que, y se las tiro a los tres, cada uno desde su lugar, desde su conocimiento, cuáles creen ustedes que son los aspectos claves que valora un potencial cliente o un potencial usuario? Y aquí me paro en la posición de quienes nos están escuchando desde su lugar, de decir, bueno, ¿cómo hago para conformar a esta tendencia o a estas expectativas? Siendo por ahí demasiado reduccionista, pero me gustaría si ustedes pueden llegar a vislumbrar algunas cuestiones puntuales que se valoren, y si tienen algún caso, sea propio o de terceros, que digan, che, mira, tal caso yo creo que reúne estas características. Bueno, me No sé quién quiere. sí, me gustaría empezar a mí para darle pie después a Gaby, porque en esto de la generación de los proyectos para nosotros fue todo un descubrimiento la forma de trabajo de ellos, pero voy a hacer como una evolución en esta de la creación y del pensamiento del proyecto, de acuerdo a 3 de nuestros últimos emprendimientos. Había uno que era un edificio tradicional en Nueva Córdoba, que nosotros, como a todos los edificios, buscábamos algo relacionado con la calle. Este es un edificio que estamos terminando en la calle Perú, en Nueva Córdoba. Entonces, ¿qué le pusimos? Súper original, Alto Perú. Alto Perú, y bueno, y así fue. No pensamos mucho más en el nombre. Las tipologías eran más o menos iguales a las que hacíamos en todos los otros edificios, y más o menos iguales a las que hacían todos los desarrollistas en todos los edificios de Nueva Córdoba. Tratamos que fuera algo de una calidad superior a la media, esa era nuestra búsqueda, que tuviera mejores espacios, y bueno, y en el plano resulta que sale una tipología que cuando yo en la empresa estoy más que nada en la parte legal y comercial, y cuando yo la veía yo me quería matar porque había como una biblia en los desarrollistas de Nueva Córdoba que había que hacer más o menos de cada 10 departamentos, a lo sumo 1 o con mucha fuerza 2 de 2 dormitorios, porque todo el mundo buscaba el commodity de un dormitorio. Bueno, y acá salía, optimizando los metros, salía una tipología que tenía 63 metros propios, o sea que podría haber sido de 2 dormitorios, pero que tenía, el segundo dormitorio era más chico que lo reglamentario. Entonces uno diría, bueno, el típico departamento de un dormitorio y medio. Sí, pero es más grande, o sea que si lo vendo como de 1,5 me lo van a pagar menos. Y aparte yo decía, es una piedra vender en preventa durante la construcción los departamentos de 2 dormitorios. Es como que uno, ¿por qué hace poco? Porque vas vendiendo en la preventa como inversión los de un dormitorio y al final te capitalizás con los de 2, digamos. Que tienen que ser pocos y más o menos tienen que estar en relación a lo que esperás capitalizar. Bueno, este edificio tenía estos departamentos enormes, que estaban divinos, pero yo lo veía como una piedra de 2 dormitorios y que eran aproximadamente un 30% de los departamentos del edificio, o un 30, un 35%. Con lo cual yo digo, vamos a un fracaso comercial. Bueno, en ese momento vamos a una conferencia que se hace todos los años en el Hilton, en Buenos Aires, del mundo inmobiliario, y hay un speaker que no me acuerdo, un mexicano que habla de marketing, hablaba del concepto de los departamentos flex. ¿Qué eran los departamentos flex? Eran departamentos donde vos tenías un espacio que servía ¿para qué? Para lo que quisiera el cliente. Y el concepto de flex, y vinimos y dijimos, che, ¿por qué no ponemos que ese departamento es flex? Y no de un... Porque él decía, ¿por qué vos le decís que es de un dormitorio y medio? Si no quiere medio dormitorio la persona y quiere un escritorio, bueno, digamos que es de un departamento y escritorio. No, y si no quiere un escritorio y quiere... Decirle que es flex, y que él se imagine lo que puede ser, y que incluso se lo podés tirar abajo y que le quede una planta amplia. Bueno, entonces hicimos eso, cambiamos el folleto, se llamó Alto Perú Flex, y en la lista de precios figuraba un dormitorio, un dormitorio, un dormitorio, flex, flex, un dormitorio, 2 dormitorios, flex, 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 flex. Yo me quería matar de la cantidad de flex que había. Bueno, contrariamente a todos los pronósticos y a toda nuestra experiencia, el primer año que esperábamos vender, suponete, 10 departamentos de un dormitorio, 12, y con suerte 1 o 2 flex, vendimos 3 departamentos de un dormitorio y 10 flex. ¿Por qué? Porque la gente veía flex y preguntaba, ¿qué es esto de flex? Entonces te da el pie para hablar, y es un departamento como vos querés, un espacio de más, bla, bla, y nos terminaron comprando el flex. O sea, esa fue una primera, lo único que cambió fue una palabra, ¿no? Relativa a esto de la flexibilidad y la elección. Después los conocimos los chicos de Montevideo, en otra experiencia que fue un edificio que reciclamos,
y que se presentaron a nosotros con un PowerPoint con letras negras, frente a otros estudios de arquitectura, queríamos hacer algo distinto, todos nos traían render de lo que iban a hacer, y ellos nos presentaron unas frases que nos convencieron, porque nos enseñaron esto de concebir el producto desde el alma. Ellos, antes de hacer cualquier cosa, antes de tirar cualquier línea, antes de dibujar, por lo menos con nosotros, lo bautizaban al emprendimiento. Juntos le poníamos un nombre. Y una vez que un emprendimiento tiene un nombre que resume lo que va a hacer, todo va como por un caño. Es impresionante, es impresionante el proceso creativo que se da después. Bueno, y así fue como surgió, en primer lugar, Caserío, que es un housing que estamos haciendo en Villa Belgrano. Caserío. Nosotros, era un housing, pero housing, una palabra en inglés, qué sé yo, queríamos algo más comunitario. Aparte de los housing, toda la gente lo confunde con duplex, le baja la categoría. Bueno, aparte está en un lugar precioso, al lado del río, de la Reserva San Martín. Bueno, son casas de río, y es un caserío, la comunidad. Bueno, ya desde ese nombre nos enamoramos todos del nombre y fuimos. Y bueno, y empezamos a co-crear el espacio con ellos, nos propusieron unas unidades espectaculares, justamente con toda una planta baja, que es una planta libre, totalmente flexible, modulable con muebles. Bueno, cuando vimos eso, ya quisimos seguir haciendo cosas, y ahí surge Canvas, que este proyecto que hablaba Gabriela, que era porque acá tenés el problema de que en la municipalidad son muy estructurados a la hora de decir qué es digno construir, y te ponen 1000 limitaciones anacrónicas de cómo tienen que ser las construcciones. Y cuando, bueno, generamos Canvas. Canvas es el nombre surgió porque queríamos que tuviera una fachada plana, pues sabíamos que la fachada del costado, una medianera, iba a estar siempre libre, porque al lado no se puede construir. Entonces ahí nos imaginábamos un gran mural para la ciudad, de la Vélez Sarsfield que va bajando, Vélez Sarsfield pasando la calle Brasil, a mano izquierda nos imaginamos que un mural que iba a ir cambiando. Entonces, los chicos se les ocurre este nombre de Canvas, y vincular el edificio al arte. Y esto, que no fueran departamentos, que fueran ateliers urbanos, y que en vez de tener paredes tengan muebles. Yo te digo, la primera vez que fuimos a la primera reunión para ver la propuesta de ellos, el nudo que tenía en el estómago cuando me lo presentó, digo, esto me encanta, pero no se lo vamos a poder vender a nadie porque es demasiado jugado, era con techo de hormigón, visto, bueno, muebles en vez de paredes, bueno. Y la verdad que no solamente que fue un hermoso proceso creativo, sino que la verdad que realmente lograron un producto sobre el plano aprobable de un edificio tradicional, retocaron todo y lograron esto que realmente cuando lo terminemos creo que va a ser una obra de arte. Así que bueno, me gustaría que Gaby cuente cómo es esa cocina de captar estas tendencias y plasmarlas en esas cosas tan bellas que hacen y que suben permanentemente a sus redes. Bueno, gracias por los piropos. No, yo creo que hay algo que voy a tomar de lo que vos dijiste, que nosotros hacemos lo mismo que hacen ustedes en lo inmobiliario, lo hacemos en nuestros procesos creativos, que es hacer cosas que nos gustarían a nosotros, digamos, como usuarios también. Creo que es re importante, bueno, voy a hacer una breve reseña de a qué nos dedicamos, porque por ahí de todos los presentes no nos conocen. Nosotros somos un estudio de arquitectura y que no solamente abordamos la arquitectura, sino que hacemos arquitectura y branding. El branding es todo esto que hablaba Pablo, de ponerle un nombre, de hacer una identidad, una personalidad. Nosotros abordamos desde lo interdisciplinario para que todo termine hablando de lo mismo. Entonces nos enfocamos mucho en desarrollar esas personalidades, esa alma que va a tener el proyecto, primero, el concepto, hacer un manifiesto, o sea, decir quiénes somos, por qué somos, qué nombre tenemos, y de ahí le empezamos a dar todas las respuestas. Y es como decía, que va por un tubo, porque una vez que uno ya sabe quién sos, cómo sos, a quién vas a hablarle, de qué manera te parás, todo lo demás son respuestas, no son ir inventando, sino todo se va como develando, porque ya sabemos cuáles son los materiales que quieren ser, que representan eso, que ya sabemos cuál es la estética que representa eso. Si estamos hablando, por ejemplo, de Canvas y estamos hablando de personas
que están relacionados con el arte, ya sabemos, si sabemos cuál es el usuario, que eso es lo más importante, que primero tenemos que analizar quién es nuestro usuario y a quién le vamos a vender este producto, empezamos como a hablar en su idioma y empezar a darle respuestas a sus necesidades. Entonces, pero lo más interesante y lo que más nos gusta a nosotros es que no es solamente desde nuestra perspectiva, es la perspectiva de un diseñador gráfico, de un publicista, entonces es mucho más grande que solo arquitectura. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, que siempre abordamos desde el individuo, desde pensar los proyectos desde adentro, de cómo se vive, desde una experiencia, y no como objetos desde afuera que se van a ver bonitos, sino de decir cómo voy a vivir ese espacio. Nosotros siempre arrancamos, que decís que caemos con un PowerPoint con letras negras, por ahí nos limpiamos de todo lo que, de los preconceptos de decir, bueno, la gente quiere ver un render. O sea, cualquier cliente cuando llega quiere ver un render. ¿Cómo va a ser? ¿Qué forma va a tener? Quiero verlo físicamente, ¿cómo va a ser? Y nosotros lo llevamos a otro lado. ¿Cuál va a ser el alma? Y un alma no se va a ver en un render. Un alma te la puedo mostrar con experiencias, con momentos, con sensaciones. Por eso nosotros hacemos un look and feel, de mostrar imágenes que te generen sentimientos a vos. Y todo esto junto con un texto o algo que te vaya como explicando y contando esta historia. Entonces, ese es como lo que más nos caracteriza a la hora de hacer un proceso de diseño. Y creo que contestando concretamente la pregunta de cómo concretaríamos todo esto que hablamos en un plano abstracto, yo creo que nosotros lo venimos haciendo porque como ya dijimos antes, no es que las necesidades de hoy, que se han precipitado por esta situación de la pandemia, es algo que ha surgido de la nada. Son todas situaciones que ya sabíamos que iban a suceder, que ya iban sucediendo, y que algunas personas con más visión, o por ahí más transgresoras, o por ahí con más como Juan Pablo que dijo, esto no se lo vamos a vender a nadie. Hay gente que se anime, o sea, como ellos, que digan, che, bueno, a ver, veamos, a ver qué pasa. Por eso que se lancen a esta nueva aventura. Para nosotros son cosas que ya venían sucediendo. Nada más que también nosotros en Argentina, en Córdoba, ni hablar, porque en Buenos Aires pasan mucho más cosas que acá en Córdoba, ya suceden estos espacios que yo estuve en Bélgica hace 2 años por una obra que estábamos haciendo, y fui a un edificio de una amiga a conocer, y me dice, no, esto era toda una planta libre, y yo la armé como yo quise, me venían y me decían, estos son los módulos, y yo los iba moviendo y los iba armando, y yo lo diseñé, y ella es abogada. Y vos decís, y ella lo diseñó, y ella estaba chocha de que lo había diseñado. Y sí, porque ella lo había diseñado, le habían dejado ahí las piezas que tenía que encajar, y las encajó como quiso, y ella vivía en el lugar que ella había soñado. Y digo, miré esto, que es mínimo, y bueno, los baños y todo, ya estaban moduladas para que queden en un solo lugar, pero ese tipo de cosas creo que es lo que hoy en día el público valora. Que ya no le den algo enlatado y que digan, bueno, listo, tu departamento es exactamente igual que el de todo el mundo. Vos dormís y haces un corte, dormís de la misma manera que duerme todo el edificio, y vos ves a toda la gente acostada igual si haces un corte. Y realmente eso, en esta nueva era, es hasta desesperante para uno pensar que somos como hámster. Entonces, si vos decís, yo te voy a dejar que vos seas libre con estos 60 metros que tenés, porque tampoco es una locura, pero si en estos 60 metros vos haces lo que vos quieras,
es un montón porque las personas necesitan expresarse, necesitan apropiarse de los espacios, hacerlos, ponerle su impronta. Y creo que eso es lo que va a empezar a pasar mucho más en cuanto a todo. También en las oficinas ha pasado, que vos decís, no te digo, tu espacio de trabajo es este y no te muevas de acá. No, te dejo que te sientes hoy acá, mañana es que te sentís de otra manera, te sentás allá. Esto de decir, bueno, a ver, no somos maquinitas que todos los días queremos hacer lo mismo. Entonces creo que en eso es la clave. Y como yo te digo, no hay una sola respuesta, eso es lo más loco, digamos. La única respuesta creo que es esto de flexibilizar, darle un contexto, ponerle un nombre y hacerlos parte de una comunidad. Esto que decía Juan Pablo también de lo colaborativo, me parece que es lo más importante. A mí poder compartir con otros lo que yo sé, por ejemplo, o lo que a mí, con otros diseñadores comparten conmigo, para mí eso es lo mejor, poder tener con diseñadores gráficos, publicistas trabajando con nosotros que son de otro rubro, las nuevas profesiones que van surgiendo. Para mí eso es clave en este momento, y creo que hay que prestarle mucha atención a eso y escuchar a esas personas, que hoy en día lo bueno que la tecnología también les va dando voz, que antes te decían cuáles eran tus referentes, a quién tenías que escuchar, quiénes eran los que sabían la verdad, y ahora no, ahora es como que es mucho más democrático, y me parece que eso es clave en el día de hoy para afrontar todas estas nuevas situaciones. Está bien, queda claro. Básicamente lo que puedo resumir es, primero, esto de la posición del hombre, ¿no? De lo antropocéntrico, donde el hombre está en el centro, y esta fusión entre el momento de conceptualización y la presencia del usuario, digamos, como que lo traemos más cerca y ya es un mismo momento, ¿no? Que el desarrollista o el arquitecto lo piensa, lo concibe, genera el concepto y después lo ofrece, sino que se involucra antes. Y en esto, estaba leyendo justo una de las preguntas, que de paso los invito a que vayan haciendo las preguntas, así en esta última etapa vamos respondiendo. Había un comentario de Pedro Reina, y me parecía piola que, ver si lo podemos profundizar contigo, Andrés, esto de pensar, cuando involucramos al hombre, también involucramos a la comunidad, al contexto. ¿Cómo hacen las empresas? Hoy está muy de moda, en boga esto del propósito del triple impacto, donde tenemos lo social, tenemos lo ambiental y tenemos lo económico. Pero, ¿cómo hacemos desde las organizaciones, o cuál es la tendencia dentro de las organizaciones para ser realmente sustentables en estas tres variables, en estas tres aristas, y poder desarrollarse? ¿Cómo ves vos que es la tendencia al respecto? Bueno, habría mucho para decir sobre ese tema, Seba. Podríamos empezar reconociendo que mucho de lo que han contado Pablo y Gabriela de esta sensibilidad para entender la demanda de un mercado es algo histórico y es la clave de que un emprendimiento funcione. En el rubro inmobiliario, en cualquier industria, cuando uno mira detrás de una historia de éxito, lo que va a ver es un emprendedor y su equipo que lograron reunir datos, pero poner mucha sensibilidad en la interpretación de qué había detrás de eso. Y esa es la clave de que existan la economía de los nichos, de los segmentos, y que gracias a Dios existan cada vez más categorías, porque si no sería muy difícil que hubiera nuevos proyectos y nuevos negocios y nuevos emprendimientos, porque todo sería mucho más estandarizado. Estos nuevos espacios de consumo, que hablaba ya la vieja teoría del océano azul, que ya tiene varios años. Entonces, sobre la base de eso, gran parte de la posibilidad de pensar el triple impacto, que es lo que vos preguntás, tiene que ver con entender qué valoraciones, qué nuevos comportamientos, qué nuevos hábitos, qué nuevas demandas hay en la gente en torno a que los negocios son más legítimos, son mejores, las marcas son mejores, son más atractivas, son más interesantes,
cuando además de hacer buenos productos y servicios, cuando además de hacer buenos negocios, incluyen aspectos del mundo social y aspectos del mundo ecológico. Es tan la diversidad que se puede lograr para agregar valor social, agregar valor ecológico a lo económico, que ahí hay un campo de innovación fantástico. Y me animo a decir que en el contexto de pandemia, post-pandemia, va a ser un valor diferencial, porque justamente de lo que se va a tratar es de cuidar a los otros, y cuidar a los otros significa trabajar con protocolos, trabajar con aspectos que puedan preservar la salud de los demás, y eso implica entender comportamientos, entender propuestas de valor. Yo estoy ansioso por escuchar las nuevas propuestas o las nuevas categorías de casa oficinas. Esto que hablábamos hace un rato. ¿Cómo serán? ¿Será una categoría nueva? ¿Qué tendrá? ¿Será un lujo para algunos o podrá ser algo que sea al acceso de la clase media, media alta, de poder tener una casa que además sea una buena oficina? ¿Y qué pasará con los espacios de coworking? ¿Qué pasará? ¿Seguirán existiendo? ¿Se cambiarán? Entonces, me parece que en toda esta situación que estamos viviendo, recordemos a Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, que dijo, la historia se construye con continuidades, pero muchas veces se construye de asaltos. Cada tanto tenemos un salto, cada tanto tenemos un quiebre. Estamos ante un quiebre, porque es verdad que la personalización, los intangibles venían de antes. Lo que no venía de antes es el distanciamiento social, la prevención de la salud, los controles, cosas que nos van a acompañar un buen tiempo. Entonces, creo que el triple impacto llegó para quedarse. Es cuestión de ver cómo compañías de distintas industrias están cambiando su modelo de negocios para tener propósitos, para ser mejores. De hecho, semanas atrás, antes de la pandemia, la organización empresaria más grande de Estados Unidos se reunió y básicamente sacaron un documento donde reconocieron que no alcanza con tener empresas exitosas. El mundo requiere hoy un compromiso social y ecológico mucho más activo. Entonces, en este sector de la construcción, del diseño, del desarrollismo, creo que es muchísimo lo que se puede innovar si es que los empresarios, si es que los directivos incorporan en el análisis el triple impacto, no como una cuestión de responsabilidad social puntual, sino como algo central en el modelo de negocios. Y hay muchos ejemplos. Vos preguntabas de ejemplos hace un rato. Los hoteles Celina. Hoy el sector hotelero está amenazado, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar con el turismo, cuánto vamos a viajar, cuándo vamos a viajar, cómo va a ser, pero supongamos que superamos el problema y que empezamos a viajar de nuevo. Los hoteles Celina, que no sé si alguien los conoce, son justamente un invento de modelado entre lo que es un hotel y lo que es un hostel, y donde lo que entendieron ahí es que había ciertos valores de la gente en torno a la camaradería, en torno al compartir, en torno al viajar y sentirse mucho más cómodo que un hotel, en torno a lo que busca un viajero, que no solo busca una habitación donde pernoctar, sino un espacio para compartir. Entonces, yo suscribo lo que dice Pablo. Ojalá haya muchos más empresarios y emprendedores que encuentren oportunidades y no repitan lo que hacen los otros. Bien, la verdad que cuando uno lo escucha queda claro, el desafío es cómo hacerlo, ¿no? Hoy las empresas están en un momento de gran incertidumbre, de crisis, y por ahí poder afrontar cada una de estas aristas se hace un poquito más cuesta arriba. Pero está claro que si no lo hacen, tarde o temprano van a terminar quedando fuera del sistema porque es algo que el consumidor y la comunidad en general está valorando. Sobre esto hay una pregunta que me parecía interesante y hasta explosiva, por eso se la tiro a Pablo, me gusta tirarle estos temas, que dice si en estos momentos, entendiendo la tendencia, uno entiende la tendencia, pero en los momentos de crisis como los que vos planteás, donde hace 10 años que tenemos una economía que viene en retracción, ¿se puede pensar en esto de agregar valor y darle comodidad, por decirle de algún modo, a la propuesta? ¿O conviene por ahí ir, como puso ella, a la funcionalidad y costo? ¿Qué es más rentable, digamos? ¿Qué te da a vos mayor seguridad como inversión, como proyecto? Bueno, mira, en realidad creo que hay muchas falsas dicotomías, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido en estos 45 días en casa, por lo menos yo, ¿no?
no sé si que hemos aprendido, sino que hemos registrado nuestro impacto ambiental personal, ¿no? Cuánta basura producimos, qué cosas necesitamos y qué cosas no necesitamos usar, cuánta energía consumimos, digamos, tomamos registro de nuestra huella, ¿no es cierto? Esa famosa huella ecológica que miden algunas organizaciones muy interesantes. Y yo creo que hay un despertar de una conciencia muy grande, ¿no? Yo creo que esta pandemia es como un campanazo para acelerar esa toma de conciencia que ya venía muy fuerte, y esto yo te lo digo desde dos lugares, ¿no? Yo te diría que en el rubro inmobiliario todavía la percepción de valor de estos diferenciales todavía no mueve la aguja del consumo, porque todavía el consumo fuerte de los inmuebles lo está pagando gente de mayor edad que todavía tal vez no tiene esa conciencia tan arraigada. Sí, la conciencia de consumo responsable está más arraigada en los más jóvenes y sobre todo en los niños, es innegable. Pero sí se empieza a ver muy fuerte la tendencia en el mercado laboral. Hoy, digamos, realmente es impresionante ver cómo los chicos jóvenes más talentosos no ven otra opción que no trabajar en una empresa con un propósito o con un triple impacto. O sea, ya lo ven como parte de su devenir profesional, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, justamente el triple impacto, la economía circular, las empresas de propósito, tienen que ver con optimizar todas las cuestiones. Es un desafío agregar valor bajando costos, pero de eso se trata. Porque los costos no son solamente del bolsillo. El costo es, en primer lugar, ambiental. Y en segundo lugar, hay un costo social muy grande en nuestras conductas de consumo. Entonces hay que bajar esos costos logrando un mayor valor. Porque ya el hecho de bajar los costos sociales y ambientales genera un mayor valor a la sociedad y al todo, ¿no? Al planeta, a la naturaleza. Creo que esa conciencia es una conciencia creciente que, como te digo, tal vez en el mercado inmobiliario todavía no se ve del todo, si bien hay ya un montón de métodos. Bueno, yo soy parte de este proyecto de 3 construcciones, muy interesante, lo veo a Pedro Reina también acá con el gusto de verlo, que también es un especialista en tema, y tantos otros que por ahí hemos hablado mucho de esta cuestión, pero digo, tal vez no venga tanto todavía por la valoración desde el consumo, pero sí desde los que están gestando los productos que vamos a consumir en el futuro, ¿no? Los nuevos talentos vienen con el chip de generar eso y quieren dedicar su talento a generar soluciones en ese sentido. Bien, bueno, ya para ir redondeando en función de la hora, les recuerdo, les pasamos por el chat recién un link para hacer una encuesta. Estaría bueno si la pueden responder, sobre todo para ver cuáles son las temáticas a futuro que podemos ir pensando para abordar a futuro. Esto deberían copiarlo y pegarlo ustedes en el buscador, si no por mail le vamos a estar enviando otra. Como para ir dándole un cierre, me gustaría 1 minuto cada uno, desde su perspectiva, ¿qué entienden que es el próximo paso? ¿Qué es lo que se viene en el próximo paso inmediato? Obviamente que estamos atravesados por la pandemia, pero si ustedes hoy se encuentran en un momento de pensar un negocio o empezar a pensar un proyecto o de comprar algo para invertir, ¿qué es lo que harían? ¿Cuál es la clave que ustedes tomarían para el post-pandemia, digamos, cuando esto se reactive? Bien fácil fue. Me gustó que se pelean por contestar. ¿Qué pregunta? No, ¿En el yo rubro inmobiliario o en general? ¿En el rubro inmobiliario o en general, Seba? No, puntualmente, a ver, en el rubro inmobiliario, porque si no nos va muy largo, pero podemos decir a lo mejor en general y en particular si es que te da la respuesta y tener las dos respuestas. Yo invertiría en nuevas soluciones que logren dar con la tecla en este mundo del trabajo que va a ser más remoto, conectado a oficinas,
pero que va a tener una densidad de horas más importante en los hogares de mucha gente, y va a tener que, conectado a la oficina en distintos momentos de la semana, invertiría en alguna solución de ese tipo. Yo me acordaba de la cadena Best Buy americana, que cuando la venta en comercio electrónico empezó a crecer y le sobraban vendedores en los locales, lo que hicieron fue poner vendedores a recorrer las casas de las personas para configurarles los aparatos tecnológicos y dejarles todo montado, andando, y darles un servicio in-house. Digo, acá va a haber nuevos servicios, nuevos productos que permitan configurar estas oficinas distribuidas, llamémosles, donde mucha gente va a tener en su casa una oficina, pero con prestaciones, equipamientos, software, comodidades, ambientación propia de la empresa. Aunque en lugar de estar en la empresa vas a estar en tu casa. Entonces, digo, ¿qué es eso? ¿Un servicio? ¿Es un producto? ¿Es una metodología? ¿Es un abono, una suscripción? ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer una empresa desarrollista? ¿Lo va a hacer una empresa de diseño? ¿Lo va a hacer una empresa de software? Me parece que ahí va a haber una categoría nueva a inventar para que el trabajo remoto sea mucho más rico y con las prestaciones que una oficina, que un coworking te ofrecía, que ahora quizás la uses cada vez menos. Muy buena respuesta, Andrés. Gracias. Pablo, Gaby. Yo creo que seguiría apostando por la experiencia. A mí, yo trabajo mucho en la arquitectura comercial y trabajamos, aparte de hacer viviendas y el tipo de proyectos que hicimos con Galp, que nosotros tenemos un fuerte trayectoria en lo que es arquitectura comercial. Y hay una tendencia en generar experiencia en la gente, en esto de no solamente ir a comer algo o ir a adquirir un producto, que realmente vos te lleves todo un recuerdo y una historia en eso. Y creo que ese valor agregado, que tanto lo hacemos en lo inmobiliario como en lo comercial, creo que es lo que hoy en día más se valora. Y si hoy nos sacaron todo, nos sacaron la posibilidad de ir a algún lado, nos sacaron la posibilidad de abrazarnos, del contacto físico, esto que decían del aislamiento social, yo lo que siempre digo es que no es un aislamiento social, sino físico, porque socialmente creo que estamos mucho más conectados y creo que estamos mucho más en línea todos y mucho más atentos. Entonces, y sensibles sobre todo, que a mí me llega un mail del colegio y me hace llorar. Yo estoy como con la sensibilidad a flor de piel. Y creo que estamos todos más o menos así. Entonces, en este momento tan sensible y tan atento de que estamos todos escuchándonos por primera vez en la vida, sin tanto ruido exterior, creo que apuntaría a invertir en esta experiencia, que quizá no es un rédito económico en el momento, pero creo que a la larga sí nos va a traer ganancias, y para mí es como aportar valor, es hoy en día en lo que yo invertiría. Excelente, Gaby, muchas gracias. Pablo. Yo invertiría en productos de Galp. No, la verdad que, bueno, ahí veo un Franco, creo que Ferrero de Río Cuarto, preguntaba el tema, el panorama como desarrollista. Bueno, es de manual. Nosotros en estos 13 años venimos viviendo estas épocas de montaña rusa, y este momento de despegue del dólar, caída del peso, desmembramiento de propuestas financieras locas que daban unas ganancias exorbitantes y que ahora no le dan más. Creo que es un momento de manual en donde el inmueble se vuelve a posicionar fuerte como resguardo, sobre todo para salir de los pesos y para buscar oportunidades en dólares, ¿no? Nosotros los desarrollistas, a diferencia de la gente que tiene casa, nuestros inmuebles son mercadería, por más que nos encariñemos tanto con ellos, y tenemos que salir a venderlo, tenemos que bajar los precios en dólar, salir a un precio competitivo en pesos, construir en estos próximos meses va a ser barato, y entonces ahí vamos a tener un gap para seguir sobreviviendo. Yo veo que esto va a tener una
digamos, no por la recesión, sino por el tema del desfasaje cambiario, va a haber un momento, por lo menos unos meses, que va a haber un movimiento fuerte en el mercado. Pero eso que no es lo más importante, yo digo, me quedé pensando en lo de Andrés, ¿no es cierto? Y algo que, todo esto que hablábamos, estos espacios flexibles, estos espacios personalizados, creo que es una oportunidad para empezar a invertir, y no solamente invertir como negocio, sino como proyecto personal en equipamiento. En este espacio flexible que uno personaliza, es muy importante de qué lo llena, qué tipos de muebles son necesarios hoy, qué almohadones, qué cuadros si no tenés un buen balcón para acompañar tus días, qué accesorios, qué objetos van a equipar estos espacios de los cuales llenamos. Y ahí hay una gran oportunidad, por ejemplo, para economías que no sean de escalas, ¿sí? Economías más artesanales, economías más comunitarias. Hay ejemplos en Córdoba realmente espectaculares no sé si decirle fábricas de muebles o qué, o lugares de diseño de cosas hermosas que realmente están marcando una tendencia de pensar e inventar estos espacios más flexibles con qué se rellenan, ¿no? Creo que hay una oportunidad también para pensar y que en este momento y estos días que hemos pasado tanto en casa nos ayuda a recrear las ideas que teníamos sobre eso. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Una cosita más, Seba, comparto. Sí. Quiero compartir los... Fran, si me habilitas a compartir pantalla, comparto los datos de contacto de los disertantes. Bueno, no puedo ahora. No sé vos, Fran, si lo tenés. Bueno, seguí vos, Seba, y yo. Nosotros ahora les vamos a estar enviando un correo donde les vamos a pasar la encuesta y podemos incluir ahí los datos de los disertantes por si quieren tomar contacto con ellos. Y para el cierre, y en función de esto que decía Gaby, de que tan aislados no estamos, los invito a que prendamos todas las cámaras, así nos vemos las caras unos segundos. Y les recuerdo el tema de completar la encuesta. Fíjense la cantidad de personas que somos. Hay muchos que están en pantalón corto abajo de la camisa. Hay muchos que están con bebé, como María Eugenia. También este espacio tiene que servir para esto, ¿no? Para el encuentro, para la reflexión, para seguir creciendo y pensando más allá de lo que estamos viviendo hoy, que sin duda va a ser de un aprendizaje profundo, de estos aprendizajes que realmente nos marcan la piel, y que está bueno poder incorporar conceptos y visiones como estas para aprender realmente, que para eso estamos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, muchas gracias a los tres disertantes, y saludos hasta allá, hasta Colombia, los Jaramillos. Muchas gracias por estar. Chau, hasta la próxima. Nos vemos. Sí. Gracias a todos, y bueno, ya les vamos a estar mandando también de próximas convocatorias que vamos a hacer, siempre pivoteando el tema inmobiliario con algunas cuestiones así de interés que nos permitan salir de la pregunta del día a día y pensar juntos un poco. Gracias a todos por estar. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau.